Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de ser capaz de identificar las propiedades de la adición de un vector, realizar operaciones de adición y sustracción y el producto de un vector por un escalar. En clases anteriores estuvimos trabajando con los tipos de vectores, los conceptos de vectores, cómo calcular la norma de un vector, cómo determinar el módulo de un vector y cómo hacer su representación gráfica. Veamos qué tanto recuerdas. El vector unitario es aquel cuya norma es la unidad. ¿Cómo podemos calcular su norma? De un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Luego de hallar el módulo de un vector, ¿dónde lo representamos? Muy bien, el módulo de un vector lo representamos en el plano cartesiano y mediante pares ordenados. Excelente, ahora vamos a iniciar hablando de las propiedades de la suma de los vectores. La suma de los vectores poseen unas propiedades que facilitan su realización. Conociendo y dominando mucho más de ella, podemos realizar estas operaciones con mucho mayor facilidad. E identificar así su utilización para nuestras actividades diarias. Estas propiedades son propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad distributiva y la propiedad del inverso aditivo. Vamos a definir cada una de estas propiedades. Iniciemos con la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si necesitamos sumar dos vectores, por ejemplo, A y B, no importa si primero coloco el valor del vector A y luego el valor del vector B o viceversa. La propiedad asociativa nos dice que la forma de agrupar los vectores no altera su resultante. Quiere decir que podemos agrupar los vectores de la siguiente manera. Si tenemos agrupado el vector A más el vector B, a su resultado podemos sumarle el vector C. Es lo mismo que decir que al vector A le voy a sumar el resultado de sumar los valores agrupados de B y de C. La propiedad distributiva nos indica que la multiplicación de vector es distributiva con relación a la adición y la sustracción, tal como se muestra en la siguiente expresión. Si tenemos a A que multiplica la suma de B más C, es lo mismo que tener la multiplicación de A por B más la multiplicación de A por C. La propiedad del inverso aditivo nos dice que la suma de un vector con su opuesto es igual al vector nulo. Por ejemplo, si tengo el vector A más menos el vector A va a ser igual a 0. Lo que quiere decir que menos el vector A más el vector A es igual a 0. Muy bien, ya conocemos sobre las diferentes propiedades de la suma de vector. Ahora, recapitulemos. Las propiedades son propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad distributiva y el inverso aditivo. Ahora, vamos a poner a prueba lo aprendido. Vamos a compartir algunos ejemplos y ustedes en casa van a identificar a qué propiedad pertenece cada ejemplo. Veamos este ejemplo para que identifiques a qué propiedad pertenece. Si tenemos la suma del vector A más el vector B y decimos que sería igual que tener la suma del vector B más el vector A, ¿a qué propiedad pertenece? ¿Qué propiedad estamos hablando? Analicemos con calma. Muy bien, este ejemplo pertenece a los valores de A más B y luego le sumamos los valores de C y decimos que sería lo mismo que a los valores de A sumar los valores agrupados de B y de C. ¿Qué propiedad estábamos representando en este ejemplo?
Repito el ejemplo. Si decimos que al agrupar A más B y luego sumar el valor de C es igual al valor de A sumarle los valores agrupados de B y de C, ¿qué propiedad pertenece a este ejemplo? Muy bien, este pertenece a la propiedad asociativa. Excelente. Ahora vamos a ver las sumas de los vectores. Esta operación se realiza mediante la suma de sus respectivas componentes. Recordemos que las componentes de un vector son representadas por un par ordenado. Veamos un ejemplo en la pizarra para su mejor comprensión. Muy bien, recordemos que la suma se realiza sumando respectivamente las componentes de los vectores. En este caso, tenemos dos vectores, el vector B y el vector U. Para el vector B, sus componentes van a representar a X1 y Y1. Para el vector U, sus componentes van a representar el valor de X2 y Y2. Y tenemos la siguiente fórmula. Para sumar el vector B más el vector U, la fórmula sería sumar los valores de X1 más X2. Ponemos una coma y luego sumamos el valor de Y1 más el valor de Y2. Y esto nos dará un nuevo par de coordenadas. Veamos cómo se hace. Mi primer vector, que es el B, tiene unos valores de 1, menos 3. Y el vector U tiene valores de menos 2,5. Entonces, vamos a sustituir en la fórmula estos valores. Y lo hacemos de la siguiente manera. Vector B más vector U va a ser igual a X1. Para B, X1 va a ser igual a 1 positivo. Bien, más X2. Recuerden que el valor de X2 corresponde al segundo vector. Es la primera componente del segundo vector. Entonces, el valor de X2 sería igual a menos 2. Como tengo un signo de más y no puedo colocar un signo al lado de otro, lo pongo dentro de paréntesis y digo menos 2. Cierro paréntesis y coloco una coma, señalando que voy a trabajar con el segundo componente. Luego sustituimos Y1 corresponde al valor del primer vector, que es su segunda componente. En este caso, el valor de Y1 es igual a 3. Coloco el signo que va acompañado del 3, que es negativo. Lo coloco aquí. Luego sustituyo el valor de Y2, que en este caso corresponde a la segunda componente del segundo vector. Y su valor es 5. Así que coloco el signo de más y como el 5 está positivo, lo pongo positivo igual y cierro paréntesis. Ahora vamos a resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis. Bien, decimos que el vector B más el vector U va a ser igual. En este caso, vamos a hacer relación de signo primero. Bien, entonces tenemos más por menos es igual a menos. Como signo diferente me dan como resultado el signo negativo, aquí me queda un menos. Y el 2 lo bajo igual. Pongo la coma y luego entonces aquí puedo resolver directamente. Digo menos 3 más 5 es igual a 2 positivo. Cierro paréntesis y por último digo que el vector B más el vector U va a ser igual a 1 menos 2, me queda 1 negativo, 2. Y este sería el resultado de sumar los vectores. Muy bien, ahora vamos a ver la resta o sustracción de vectores. Para realizar la resta de vectores utilizamos el mismo procedimiento que usamos para sumar. Lo que quiere decir que restamos los componentes de X de ambos vectores y restamos los componentes de Y en ambos vectores. Pero es sumamente importante considerar el signo de menos en este caso. Vamos a ver el ejemplo en la pizarra con los mismos valores que utilizamos para sumar. En este caso,
ya conocemos los valores. Tenemos el vector v y el vector u. Y sus valores asignados son, para el vector v, sus componentes son 1, menos 3. Y para el vector u, sus componentes son menos 2,5. En este caso, la fórmula a utilizar va a ser que v menos u va a ser igual a x1 menos x2, y1 menos y2. Entonces, procedemos a desarrollar. Decimos que el vector v menos el vector u va a ser igual, vamos a sustituir los valores. Recuerden que en el par ordenado de cada vector, su primera componente representa a la x, en el caso de v sería x1, y en su segunda componente representa a la y. Muy bien, como habíamos dicho anteriormente, recordemos que cada vector posee dos componentes y que estas componentes son representadas por los valores de x y de y, respectivamente. En el caso del vector v, su primer valor será x1 y su segundo valor será y1, porque v representa al componente será x2 y su segundo valor o componente será y2, porque el vector v representa al segundo vector. En este caso, vamos a sustituir estos valores en la fórmula original. Decimos que el vector v menos el vector u va a ser igual a sustituir el valor de x1, que en este caso es igual a 1, menos sustituir el valor de x2, que en este caso es igual a menos 2. Como tenemos dos signos, colocamos un paréntesis y luego colocamos el número correspondiente. Luego vamos a restarle el valor de y1, que en este caso representa el menos 3. Le vamos a restar el valor de y2, que en este caso es igual a 5. Cerramos paréntesis y procedemos a realizar la operación. Decimos que el vector v menos el vector u va a ser igual a 1. En este caso tengo dos signos iguales y tengo un valor dentro de un signo de agrupación. La ley de los signos nos dice que si multiplicamos signos iguales, el resultado es positivo. Y si multiplicamos signos diferentes, el resultado es negativo. Es por esto que este valor tiene signo positivo. Y coloco el valor que está dentro de la agrupación. Y luego tenemos menos 3 y menos 5. Como estos signos son iguales, la ley de los signos nos dice, recordemos que la ley de los signos nos dice que signos iguales se suman y signos distintos se restan. En este caso, como los signos son iguales, procedemos a sumarlos. Y es por esto que 3 más 5 es igual a 8. Luego, colocamos el signo que tienen los números en común, que en este caso es el signo negativo. Ambos son iguales, así que me queda el signo negativo. Luego continúo diciendo que el vector v menos el vector u va a ser igual a 1 más 2, serían 3, menos 8. Y ese es el resultado de la resta de vectores. Continuamos con las operaciones de vectores. En este caso, conoceremos cómo realizar la multiplicación de un vector por un escalar. Recordemos que en clases pasadas estuvimos hablando del concepto de una magnitud escalar y la misma es aquella que queda determinada por un número cualquiera que esté dentro de los grupos de los números reales. En este momento vamos a la pizarra para poder ver un ejemplo. Tenemos que la letra K, que representa el escalar, va a multiplicar al vector. En este caso sería decir que K la multiplicamos por el valor de X y luego la multiplicamos por el valor de Y, que son las componentes del vector. Imaginemos que tenemos un vector llamado V y que sus componentes son 1,3. Además, tenemos un escalar que vale 3. Lo que hacemos sería lo siguiente.
sustituimos el valor de la K y el valor de los vectores de la siguiente manera, diciendo que el escalar por el vector V va a ser igual a 3, que es el valor del escalar, por X, que es el valor del 1,3, que representa el valor de la Y. En este caso, simplemente tenemos que multiplicar y decir 3 por 1, 3, y 3 por 3, 9. Entonces, la multiplicación del vector por el escalar me daría como resultado 3,9. Y este resultado es un vector. Recordando que cada vez que multiplicamos un escalar por un vector, el resultado es otro vector. Conozcamos un poco más acerca del producto de un número escalar por un vector. Sea un número escalar representado por la letra K y un vector representado por la letra B, siempre con la rayita encima. Llamamos producto de un escalar por un vector a un vector resultante que se representa como K por B y se verifican algunas condiciones específicas. Las condiciones que deben darse son las siguientes. Primero, al multiplicar un escalar por un vector, el vector resultante tendrá la misma dirección del vector original. Por ejemplo, si tenemos un escalar con valor 2 y un vector cuyas componentes son 2,3, procedemos a multiplicar el valor del escalar por el vector de la siguiente manera. Decimos que un vector por un escalar va a ser igual a multiplicar el escalar, que es igual a 2, por el vector, que es 2,3. En este caso, tenemos como resultado 2 por 2, 4, y 2 por 3, 6. Este sería un nuevo vector. Podemos representarlo de manera gráfica, viendo el plano cartesiano, que consta de dos ejes, el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y o eje vertical. Representando nuestro primer vector, podemos tener 2,3. Lo ubicamos de esta forma, 1 y 2 en X y 3 en Y. Donde se unen, este par ordenado constituye nuestro primer vector. Como pueden notar, en este caso está representado con el color rojo. Ahora, el resultado de haber multiplicado este vector por este escalar es igual a 4,6. Recordemos que este vector nos va a dar la misma dirección, ya que está siendo multiplicado por un valor positivo. Vamos a la gráfica y vemos 1, 2, 3 y 4, 6 en Y, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, donde se une este par ordenado, formando un punto, es nuestro vector resultante, saliendo desde el centro de coordenadas hasta la unión de los puntos. Podemos confirmar que el vector original y el vector resultante poseen la misma dirección, ya que ambos están orientados hacia el noreste. Continuamos con otro ejemplo. La segunda propiedad o condición nos dice que si el valor del escalar es mayor que 1, el sentido del vector resultante es el mismo que el vector original y queda aumentado en magnitud. Por ejemplo, nos dice que queda aumentado en magnitud. De la misma manera podemos utilizar este mismo ejemplo que hemos desarrollado. Si nos damos cuenta, el vector original posee una magnitud inferior o más pequeña que el vector resultante. Vayamos a la gráfica para confirmar esta condición. El ejemplo que vimos, el valor del escalar es un número positivo, por lo cual podemos notar que el vector resultante aumentó en magnitud y, como vimos anteriormente, posee la misma orientación. La tercera condición nos dice que si el valor del escalar es menor que 0, es decir, si posee un valor negativo, el sentido del vector resultante es opuesto al vector original.
Por ejemplo, si en este caso nuestro escalar vale menos 1, vamos a multiplicarlo por el vector original. Tenemos que el escalar por el vector original va a ser igual, en este caso, a menos 1 por 2,3. Recordando que cuando multiplicamos un número negativo por uno positivo, nuestro resultado va a ser negativo. Entonces decimos menos 1 por más 2 es igual a menos 2. Y menos 1 por más 3 va a ser igual a menos 3. Este sería nuestro nuevo vector resultante. Vamos al plano cartesiano y lo ubicamos en menos 2, el valor de x, coma menos 3, el valor de y. Donde se une este par ordenado, entonces es nuestro vector resultante, que en este caso resulta de multiplicar el escalar menos 1 por el vector inicial. Como podemos notar, aquí se comprueba esta condición, ya que nuestro vector inicial, recuerden que es 2,3, está ubicado acá, ¿verdad? La flechita roja. Pero al multiplicarlo por menos 1, nos da un vector opuesto. Como pueden notar, el vector está opuesto y se representa, en este caso, lo estamos representando con la rayita azul para que puedan comprenderlo. Nuestro vector resultante inicia desde aquí hasta acá, porque es opuesto, pero de igual forma aumenta en magnitud. La última condición nos dice, el módulo del vector resultante es igual al producto del escalar por el módulo del vector original. Para comprobar esta condición, lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de la resultante, que es multiplicando el escalar por el vector. Y tenemos que nuestro escalar vale 5 y nuestro vector 3,4. En este caso, el resultado sería 5 por 3, 15. Y 5 por 4, 20. Bien, luego de haber hallado el vector resultante, ahora vamos a hallar el módulo del vector original. Es muy importante saber identificar cuál es el vector original y cuál es el vector resultante para evitar confusiones. Nuestro vector original, recuerden que es este. Entonces, hallemos su módulo. Decimos que el módulo del vector original va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Procedemos a sustituir los valores del vector original, que son 3,4. El primer valor representa a x, el segundo a y. Sustituimos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Decimos 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. En este caso, decimos la raíz cuadrada de 9 más 16 es igual a 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Lo que quiere decir que el módulo de nuestro vector original va a ser igual a 5. Bien, luego de haber hallado el módulo del vector original, ahora hallemos el módulo del vector resultante. Recordemos que nuestro vector resultante es este, que resultó de multiplicar el escalar por el vector original. El módulo del vector resultante va a ser igual a decir el módulo de k por b va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Simplemente procedemos a sustituir los valores de x y de y del módulo resultante. Entonces decimos que x al cuadrado va a ser igual a 15 al cuadrado. Procedemos a desarrollar y decimos que 15 por 15 es igual a 225 más 20 por 20 igual a 400. Seguimos diciendo que el módulo del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de sumar 225 más 400, que es igual a 625. Y por último, la raíz de 625
es igual a 25. Muy bien, ya hemos hallado el módulo del vector original y el módulo del vector resultante. Ahora, nos queda multiplicar el valor del escalar por el módulo del vector original. Multiplicamos el valor del escalar por el módulo del vector original. Esto sería igual a 5 por 5 igual a 25. De esta manera queda demostrado que multiplicar el escalar por el módulo del vector original es igual a calcular el módulo del vector resultante. Muy bien, hoy trabajamos con las propiedades de un vector. Además también trabajamos con las operaciones, como suma de vectores, diferencias de vectores y trabajamos con la multiplicación de un escalar por un vector. Te invito a profundizar más en este tema. Te invito a realizar el segundo ejercicio de la página 60. Ten pendiente que cuanto más practiques, más familiarizado estará con el tema. Así que nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!